Hermano, que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga más. Saludos. Dios bendiga a nuestros hermanos y amigos. Bienvenidos a nuestro culto de oración y alabanza. Nuestros saludos y respetos. Estamos transmitiendo desde nuestro templo, Iglesia de Dios Pentecostal, Apocalipsis 4.1, sube acá. Hermanos, estamos ubicados en el sector Los Peñas, calle Dorado, 1192, San Juan, Puerto Rico. Para oración o petición, escribir en el área de los comentarios o en el cintillo que está en la pantalla. Hermanos, compartan estos videos para que la palabra divina del Señor fluya en estas plataformas. Compártala con un amigo, con un hermano, con un tío, una tía, primos, primas. Compártala a toda la familia. Aporte un granito de arena en el nombre de Jesús. Hermanos, en Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que compartan estos videos para que la palabra de Dios llegue lejos. Gloria a Dios, aleluya. Santo eres, poderoso Dios. Mi alma te alaba y te bendice. Gloria a Dios, aleluya. Gloria al que vive para siempre. Santo eres, poderoso Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Y ahora con nosotros nuestro amado pastor, Leonardo Benítez. Gloria a Dios les bendiga, amados. Dios les bendiga más. Nuestro saludo, nuestro respeto nuevamente a toda nuestra querida audiencia que nos oyen y nos ven a través de las redes. Gloria a Dios. Estamos aquí, ¿verdad?, con el propósito de llevar a cabo en función lo que Dios ha puesto en nuestro espíritu. El poder proclamar su palabra conforme, hermano, está escrita. Y a eso hemos sido escogidos, a eso hemos sido llamados, a eso hemos sido preparados. Estamos viviendo unos tiempos totalmente en desacuerdo con la palabra de Dios, el cual debería el mundo entero, no solamente un grupo de creyentes, sino el mundo entero estuviese de acuerdo con su santa y divina palabra. Nosotros hacemos lo que Dios ha permitido en nosotros. Dios es el que se encarga a través de su palabra, de su mensaje, de su Espíritu Santo, de su Hijo amado, de que el hombre entienda el significado profundo de lo que tiene que ver el cumplimiento de la palabra de Dios. Por eso, hermano, hoy en un culto especial, me di la tarea, ¿verdad?, de poder llevar a cabo, ya que el domingo no pudimos transmitir por problemas técnicos. Gracias a Dios se resolvieron esos problemas técnicos. Bendito sea Jesús. Y estamos aquí en obediencia, obediente a lo que Dios nos ha encomendado. Y en esta noche estamos aquí con ese gran propósito. Por eso, como dijo nuestro hermano Rey, aquí está el cintillo. Nos puede comunicar a través de mi número telefónico personal, está ahí. Está el email, está, amado, también lo que se llama la dirección. Está ahí, ¿verdad?, en lo que tiene que ver la transmisión en el área de los comentarios. Está ahí. Tiene una necesidad, hermano, solamente escriba su necesidad. No tiene que dar nombre, si quiere darle nombre, amén. Si se quiere identificar, se identifica, pero sí queremos orar por su petición. Gloria a Dios. Por eso en esta preciosa noche, hermano, vamos a comenzar para aprovechar el tiempo.
de lo que Dios ha puesto en mi corazón, en mi alma y mi pensamiento. Y en esta noche vamos a tomar como pensamiento, ¿verdad?, central el capítulo 19 de Lucas, versículo 4. Hoy vamos a hablar de Zaqueo. Gloria a Dios. Y yo sé que esta historia es una historia hermosa, preciosa, bella. Una historia totalmente, hermano, que el que la oye, la entiende, se convierte o se arregla con Dios o pacta con Dios. Mi alma sea, amén, bendito sea tu nombre. Mi alma se deleita en el Dios de nuestra salvación. Por eso, amado, le soltamos que si usted tiene alguna Biblia en su casa, yo siempre digo que no la tenga como recuerdo ni como amuleto, sino ábrala para que pueda entender lo que Dios tiene para usted y para mí, para todos aquellos que aceptan esa palabra. Iglesia, que pueda, vamos a estar de pie con la lectura de la palabra. Y dice ahí en Lucas capítulo 19, versículo 4, y en el nombre del Padre, Espíritu Santo. Y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Lucas 19, versículo 4. Vamos a orar. Padre, en este momento, Dios del cielo, Dios de gloria, de infinita misericordia, te damos gracias una vez más, Señor, porque nos ha permitido poder estar aquí en tu templo primeramente, a través de nuestra plataforma, de tu plataforma, Señor, de poder llevar y expresar tu palabra a través de las redes. Bendice cada vida, Señor, que tenga la facultad y la libertad de poder escuchar tu palabra. Bendice a todo aquel Dios del cielo, Padre, que pueda entender claramente la razón y el motivo de por qué, Señor, tenemos que hacer tu voluntad. Danos la sabiduría, el conocimiento, el entendimiento, Señor, para poder llevar a cabo esta palabra, para poder ponerla en función, para poder adoptarla, aceptarla, Señor, obedecerla, cumplirla, someternos a ella en espíritu y verdad. Que hay un pueblo que está dentro, amén, de este templo, tu iglesia, pero también hay un pueblo que está a través de esas cámaras, Señor, porque ahí estás tú, donde no puedo llegar yo, donde no puedo llegar el hombre, puede llegar esta palabra, Señor, a través de las redes, y te damos las gracias porque tú lo has permitido. En este momento te pido que me dé la sabiduría, el dominio, Señor del cielo, Padre, la capacidad, la unción, el don de poder desarrollar tu palabra conforme está escrita, conforme me ha sido revelada por tu Santo Espíritu. Te digo, Señor Dios del cielo, que si tú no lo haces, ¿quién lo va a hacer? Por eso estamos aquí. No permita que yo use este lugar, este altar, Señor Dios del cielo, que es sagrado. Este púlpito, este micrófono, Señor Dios del cielo. Este lugar donde yo estoy parado, Dios del cielo, Padre, que venga yo a querer ser juez, o fiscal, o acusador, o señalador. Dios mío, Padre, no permita eso en mi vida, sino permite que abra la palabra, esa palabra sazonada para poder llevar tu palabra conforme está escrita. Tu pueblo se respeta. Tu pueblo, Señor, costó precio de sangre, costó dolor, Dios del cielo, Padre, costó un gran sacrificio a través de tu Hijo amado, Dios del cielo, Padre. No permita que yo use este lugar para eso, sino para llevar tu santa y divina palabra. Me encomiendo una vez más a ti, Dios Todopoderoso, para que tú hagas lo que tenga que hacer, Padre. Me quito, Señor, y te pones tú, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Se pueden sentar. Oiga, esta historia de Zaqueo me llamó mucho la atención. Algo, ¿verdad?, que me puso a pensar, a meditar. Que a veces de nosotros poder entender la palabra, lamentablemente a veces la malinterpretamos. Y a veces cuando uno busca en sí, en realidad, lo que tiene que ver una historia, vamos a entender algo bien grande. Vamos a entender que las cosas son como Dios dice, como Él quiere, y no como nosotros la entendemos o la queremos ver.
tenemos que irnos más allá de lo que tiene que ver el ojo humano para poder ver las cosas espirituales. Para poder entender a Dios, porque Dios lo que quiere es que lo entiendan, no que vengan a contender con Él, sino que lo entendamos. Y que si es así, eso es su voluntad. Bendito sea Jesús. Por eso, hermano, dice aquí claramente, en el capítulo 19, versículo 3, dice, procuraba ver quién era Jesús. ¿Quién? Zaqueo. Pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Aquí podemos ver lo que tiene que ver los obstáculos y lo que tenemos que ver también la estatura de este hombre, que era un hombre bajo de estatura. No dice que era un enano, porque no lo dice, sino puede ser que podía medir 4 pies, podía medir 5 pies, al lado de esos gigantes que se... Y él quería, el anhelo de Zaqueo, aquel hombre corrupto, alabado sea Dios, el anhelo de él era ver, amén, a Jesús. Él quería saber y conocer quién era aquel que venía por allí, del que él había escuchado. Porque cuando uno escucha, amén, la palabra de Dios, dice la palabra que la fe viene por oír la palabra de Dios. Y vemos claramente aquí, amén, una historia de un hombre que no solamente era un recaudador de impuestos, sino que era el jefe, era el cabecilla de aquellos grandes corruptos, amén, que oprimían ese pueblo. Era una mafia, era el jefe de la banda de los corruptos. Alabado sea Dios. Y vemos claramente cómo este hombre, bendito sea Jesús, dice claramente que primero procuraba ver a quién era Jesús, pero después dice en el versículo 4, y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. A veces se hace una mala interpretación de este tipo de árbol. Muchos dicen que quizá él estuvo y se subió al árbol equivocado. Muchos dicen que ese árbol, posiblemente muchos lo catalogan, ¿verdad?, como si fuese tipo de un corrupto, un árbol, vamos a decirlo así bien claro, un árbol totalmente silvestre. Porque la condición de él, que era pecador, pues entonces también le echaron la culpa al árbol. Pero eso no es lo que dice la escritura de ese árbol. De ese árbol se habla muy bien. No solamente en el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo Testamento se habla muy bien de ese árbol. Alabado sea Dios. Por eso nosotros tenemos que escudriñar, no leer. Nosotros tenemos que escudriñar la palabra de Dios, que es lo que Dios nos manda a nosotros, a que la escudriñemos para que entonces podamos entender los planes y los propósitos de Dios en nuestras vidas. Es como dicen por ahí que el hombre pecó porque se comió con una manzana. Eso tampoco, eso es antibíblico. Eso es algo que no lo dice la palabra. Solo dice, ¿verdad? Nadie puede venir a especular, ni a pensar, ni a creer que era un fruto, como muchos dicen que es una manzana, sino que entendemos que era el árbol de fruto del bien y del mal. Eso es lo que tenemos que entender sin añadir y sin quitarle. Y de ese árbol era prohibido, porque no dice cuál era el fruto, pero sí habla bien claro, amén, del fruto del bien y del mal, de ese no comerá, amén. Pues entonces, lamentablemente, muchos predicadores, porque aprendemos a oír lo que otros dicen, entonces hacemos como el papagayo, repetimos y nos volvemos unas redes repetidoras sin saber ni conocer ni entender cuáles son los significados de cada palabra en la palabra de Dios. Hay que buscarla, están ahí. Lo que hay es que buscarla, hermano, no de oída, sino de conocimiento. Este árbol donde se subió Zaqueo, el sicomoro, tiene un significado, amén, en la tradición cristiana, en particular por su mención en el Evangelio de Lucas.
según el Evangelio, Zaqueo, un recaudador de impuestos, se subió, amén, a ese árbol, amén, de sicomoro en Jericó para ver pasar a Jesús. Esta historia resalta la importancia del árbol y su asociación con la fe y la curiosidad en el contexto de la flora de la Tierra Santa. La conexión del sicomoro con este acontecimiento bíblico lo ha convertido en un símbolo de búsqueda y transformación espiritual, no como muchos piensan por ahí. El rey Salomón, amén, tenía un vínculo, amén, con este árbol. Alabado sea Dios, porque es un árbol que no solamente, oye, se ve con esta transformación espiritual o un símbolo de búsqueda, pero era un árbol que daba fruto, era un árbol que aparentemente servía de sombra, era un árbol que tenía por lo menos lo que tiene que ver el asunto de cómo poder ayudar a alguien de una baja estatura. Cuando vemos a Zaqueo, vemos un hombre totalmente interesado en saber quién era Jesús y quién era el que iba a pasar por allí. Vemos a un Zaqueo que no miró las limitaciones de su estatura, ni tampoco los obstáculos de las multitudes. Amén, me parece algo casi parecido, pero con diferentes personas, con las mujeres de flujo de sangre. Que aquella mujer pensaba y decía, si solamente tocaré su manto, yo seré salvo. Y había una gran multitud, amén, que los mismos discípulos, porque siempre hay quien no entiende ni comprende al maestro, le decían, tú no ves que la multitud te aprieta. Jesús no, Jesús dijo, sí, alguien me ha tocado. Ellos decían, no, Señor, no ves que la multitud te aprieta. Y Jesús le dice contigo con eso, alguien me ha tocado porque ha salido poder, virtud de mí. Amén. Oiga, había un personaje allí que era que llamó el de flujo de sangre, que sí había creído, y la fe, amén, mueve los obstáculos de las montañas, de lo imposible. Esto se trata no solamente de vivir, sino de creer. De creer, hermano. Nosotros no vivimos por qué, por vista. Nosotros vivimos por qué, por fe. Amén. Y como vivimos por fe, pues entonces creemos. Ahora mismo yo no tengo que estar postrándome en una imagen para poder venerar, adorar, pedir, clamar, humillarme, amén, llorar ante una imagen, porque ese Dios yo no lo conozco. Ese Dios es Dios de los hombres, es una imagen hecha por los hombres, pero sí creo en el Cristo de poder. Creo en el Cristo que una vez me transformó, me cambió, amén, regeneró mi vida, alabado sea Dios, cambió mi vida hasta el día de hoy, el cual no me arrepiento. Bendito sea Jesús. Pero somos hombres y mujeres de un Dios vivo, no de un Dios muerto. Eso se llama fe. Cuando tú crees, amén, en la palabra de Dios, tú tienes fe. No como muchos que honestamente, lamentablemente dicen que yo creo, pero se ve todo lo contrario. Y vemos a este hombre que sabemos que era un principal. Ahí está la Biblia, se lo voy a decir. ¿Quién era Zaqueo? Era el jefe de la mafia, de la banda, amén, de los recaudadores. Era el cabecilla, amén, un hombre corrupto. Bendito sea Jesús, que estaban en contra de aquel pueblo, que lo estaban totalmente, como dice hoy en día que estamos viendo, que todas las cosas que pasan quieren que el pueblo la pague. Los platos rotos de otros, que lo pague el pueblo. Hay que hacer aquello que lo pague el pueblo. Le tienen los ojos a los pobres. Nosotros que somos pobres y encima de eso quieren arrastrar nuestra pobreza. Lo poquito que tenemos que ya casi no nos da, pues lamentablemente esta gente que tiene los ojos puestos más que los pobres, alabado sea Dios, antes de tenerlos los ricos, pues no, lo tienen en los pobres, que el pueblo pague. Alabado sea Dios. Son corruptos, hermano, con dolor en el alma lo digo.
son corruptos, no piensan en el bienestar del pueblo, sino piensan en sacarle todo lo que puedan a un pueblo. Y así estaban esa gente, esos recaudadores de impuestos, alabado sea Dios, tenían esa mente totalmente corrupta, amén, hostigando un pueblo, alabado sea Dios, sin ningún tipo de misericordia. Alabado sea Dios. Oiga, en la antigua ciudad de Jericó, Zaqueo, considerado traidor por colaborar con el Imperio Romano, anhelaba ver ¿verdad? Él quería, amén, anhelaba ver a ese renombrado predicador. ¿Quién es ese? Jesucristo. En Lucas 19:1, vamos a la historia. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Alabado sea Dios. Si la gente entendiera esto tan sencillo como es. Cada vez que se predica la palabra, el Señor está presente. Anda en el camino. Anda en el camino de la necesidad. Allá había una necesidad. Jesús dijo que los sanos no tienen necesidad de enfermos, de médicos, sino los enfermos, amén, es lo que tienen la necesidad de ser sanados. Y allí estaba Jesús, había un hombre que estaba totalmente enfermo, era un hombre corrupto. Pero hay algo que me impresiona a mí de este hombre, de Zaqueo. Zaqueo tenía un sumo gozo. Zaqueo tenía un gran interés. Zaqueo buscó la manera, como quiera, de poder ver a Jesús. Él quería saber quién era Jesús. Él quería conocer quién era Jesús. Alabado sea Dios. Y tenía ese gozo, un gozo por saber, amén. Y aunque sea cara a cara, de ojo a ojo, ver a Jesús. Alabado sea Dios. Vemos un hombre que tenía una necesidad de ver a Jesús. Alabado sea Dios. Vemos un hombre que no le importó, como yo le dije, los grandes obstáculos de la vida. Amén, los impedimentos de la vida para poder ver a Jesús. Alabado sea Dios. Bendito sea Jesús. Siempre usted va a ver lo que se llaman las oposiciones. Van a venir los grandes obstáculos a la vida. Van a venir, hermano, los que te van a acusar, te van a señalar. Eso siempre lo ha habido, pero hay gente que lamentablemente ven los obstáculos y no quieren ver a Jesús. Entonces, hermanos, vemos que se llenan y se invaden de tristeza. Cuando vemos aquí un hombre totalmente gozoso, aún siendo un pecador. Vemos un hombre totalmente con que era jefe de aquella banda de corruptos. Vemos un hombre que tenía la disposición de ir donde Jesús porque quería ver a Jesús. Alabado sea Dios. Mi alma te alaba. Si la gente entendiera y comprendiera, no vieran los obstáculos, ni los problemas, ni las pruebas, sino vieran la solución de los obstáculos, de las pruebas, verían, amén, con llenos de fe, de esperanza, de sumo gozo. Alabado sea Dios, el poder tener un encontronazo con Jesús. Alabado sea Dios. Bendito sea Jesús. Mira, hermano, en Lucas 19:3, volvemos al tema. Dice, procuraba ver quién era Jesús. ¿Quién? Zaqueo, vuelvo y se lo digo. Pero no podía a causa. Oiga, dos obstáculos tenía de la multitud, amén. Pues era pequeño de estatura. Alabado sea Dios, mi alma te alaba. Bendito sea tu nombre, Dios del cielo. Hay gente que seguida se desboronan. Pierden la fe, pierden las esperanzas, pierden el anhelo y el deseo de venir a la casa del Señor para ver a Jesús. Alabado sea Dios. Cuando la palabra dice que Dios estará, que Jesús estará en medio de su pueblo.
Y Jesús dijo, aunque no lo vemos físicamente, pero espiritualmente, Jesús nos dio una promesa que dijo, estaré con vosotros hasta el fin del mundo. La palabra dice sobre Jesús que él dijo, donde estén dos o más en mi nombre, ahí estaré yo. Alabado sea Dios. Si la gente antes de ver los templos vacíos vieran a Jesús, vieran la palabra de Dios, mi alma te alaba, y entrelazaran un pacto con él verían el gozo que tenía Zaqueo, verían la importancia que tenía Zaqueo. Verían, alabado sea Dios, ese gozo que tenía, amén, Zaqueo, que no le importó la multitud, ni tampoco le importó que era un hombre pequeño, sino que buscó la solución. Y ahí había un árbol preparado, sicomoro. Alabado sea Dios, porque en Dios no hay puras casualidades. Dios es un Dios de verdad. Dios sabe el día y la hora. Dios lo sabe todo, lo conoce todo. Dios lo entiende todo. Si es Dios, alabado sea Dios, Él sabe dónde está la necesidad. Y allí en Jericó, cuando Él llegó, había una necesidad, alabado sea Dios, porque donde Jesús plantaba sus pies marcaba la historia, alabado sea Dios. Donde había presencia de Jesús, allí habían sanidades y milagros. Había libertad para los cautivos. Donde Jesús llegaba, bendito sea Jesús, allí había la autoridad divina. Alabado sea Dios. Ese es el Jesús que yo le sirvo. Ese es el Jesús, hermano, que yo amé, le he dado mi corazón. Ese es el Jesús, alabado sea Dios. Oiga bien, amado. Bendito sea Jesús. Dice, alabado sea Dios, Zaqueo, sin dejarse intimidar por su diminuta estatura, trepó a las ramas del árbol sicomoro, lo que le permitió ver a Jesús sin obstáculos mientras caminaba, amén, por las bulliciosas calles. Alabado sea Dios, mi alma te alaba. Y dice, hermano, alabado sea Dios, bendito sea tu nombre. En Lucas 19:5, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario, amén, que pose yo en tu casa. ¿Usted entiende, amado? ¿Usted entiende lo que yo le estoy diciendo a usted? Bendito sea Jesús. Alabado sea Dios. Mi alma te alaba. Oiga, igual y le digo, Lucas 19:5, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, alabado sea Dios, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Bendito sea Jesús. Y dice en Lucas 19:6, entonces él descendió a prisa y le recibió. Mi alma te alaba, Dios del cielo, Dios de gloria. ¿Usted entiende, amado, lo que yo quiero decirle en esta preciosa noche? Las limitaciones y los obstáculos no lo ponen la multitud, no lo ponen los defectos, los obstáculos, amén. Y lo que tenemos que ver, las limitaciones de nuestra estatura, lo ponemos nosotros mismos. Cuando nosotros, amados, podemos entender y comprender claramente que Dios no nos mandó a mirar lo que nos rodea. Dios no mandó tampoco a mirar los obstáculos. Alabado sea Dios. Dios mandó que lo miraran a Él. La mirada de nosotros tiene que estar puesta en Jesucristo, en el autor y consumador de nuestra fe. Ahí es que tiene que estar, amén, nuestra mirada. No en los hombres, no es en los problemas, no es en las pruebas, no es en las luchas, no es en las batallas, es en la disposición de nuestro espíritu. Ahí es que tenemos que levantarnos del lugar que no hemos caído.
Porque entonces, hermano, vamos a entender el gozo que tenía Zaqueo. Vamos a entender cuál es ese gozo, ese gran gozo, que es el gozo de nuestra salvación. Ya Zaqueo venía, amén, por esa línea, porque había un encontronazo. Allí había un momento establecido para que entonces se pudiera llevar a cabo lo que tenía que ver ese encontronazo. Bendito sea Jesús. Aleluya. Oiga esto. Volvemos al tema. Lucas 19:5, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, amén, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Aquí hay algo bien importante. ¿Cuántos de nosotros hemos aprendido a escuchar la voz de Dios? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos que cuando Dios hable nosotros obedezcamos? ¿Cuántos están dispuestos, amén, de que cuando oigan la voz de Dios no pongan los obstáculos, sino que desciendan deprisa? Alabado sea Dios. Dios nos da oportunidad de ser salvos. Dios nos ha inspirado a través de la vida eterna, a través del Padre, a través del Hijo, a través del Espíritu Santo, a través de su santa palabra. No tenemos excusa. Tenemos, hermano, una guía espiritual que nos conduce a nuestra salvación, al gozo de nuestra salvación. Tenemos, hermano, la esperanza viva de poder de un momento a otro partir de esta tierra, pero no para condenación, sino para salvación eterna. Tenemos la oportunidad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Oiga, antes éramos totalmente gente extraña. Éramos moradores de la tierra. Pero hoy en día hemos venido a ser hijos de Dios por herencia. Amén. Hemos sido, amén, llamados hijos de Dios. Por eso, amado, tenemos que entender claramente todo lo que tenemos que ver. La historia de la palabra es algo que nos marca. Aquí hay unas situaciones tan grandes, hay unas enseñanzas, amén, tan grandes, que podemos ver claramente lo que tiene que ver el asunto relacionado de nuestra relación con Dios. Dios no le importa el pecado que tú has cometido. Dios no le importa lo que tú hiciste. Dios no le importa, hermano, que tú hayas sido marcado por el mal. Dios lo que le importa es que tú tengas la disposición y el anhelo del deseo y el gozo de poder ver al Maestro, de ver a Jesucristo, de conocer a Jesucristo, de obedecer a Jesucristo. Amén. De humillarte ante la presencia de Dios Todopoderoso. Mi alma te alaba. Bendito sea Jesús. Oiga bien. Oiga bien. Bendito sea Jesús. Aleluya. Oiga, a ese llamado, dice la palabra, en el versículo 6 de Lucas 19, entonces él descendió a prisa. Y no solamente descendió a prisa, sino que le recibió. Mi alma te alaba. Bendito sea Jesús. Este encuentro resultó transformador, pues Jesús, percibiendo el sincero deseo de salvación, amén, del publicano, se invitó a casa de Zaqueo, un acto que desafió las normas sociales y los prejuicios imperantes de la época. Fue un conmovedor recordatorio de que el mensaje de amor y perdón de Cristo trascendía, alabado a Dios, la frontera, abrazando incluso, oiga bien, amado, a quienes la sociedad consideraba maligno. ¿Por qué? Porque enseguida que tú tratas de buscar de Dios, acercarte a Dios, entonces el diablo saca su cuadrilla. Entonces Satanás saca sus secuaces. Satanás empieza a señalar y acusar no solamente
al pecador, sino también que acusa a Jesucristo. Alabado sea Dios. Como ciertos religiosos por ahí que nada más piensan que ellos tienen el derecho a la salvación, que ellos solamente tienen el derecho a ser salvos, que ellos nada más tienen el derecho de ser hijos de Dios, que ellos nada más tienen el derecho de ser perdonados, que ellos tienen el derecho nada más de que entonces los atiendan a ellos. Alabado sea Dios. Pero nadie entiende los planes y los propósitos del Dios por cual Dios estaba en el camino. Alabado sea Dios. Por eso nos enseña a nosotros que nosotros no podemos ser señaladores, ni acusadores, ni estar juzgando, ni señalando a aquel que está caído, sino ese también tiene derecho a levantarse en el nombre de Jesús. Alabado sea Dios. Oiga, las críticas, los señalamientos, murmuraciones, las acusaciones. Cuando una persona quiere acercarse a Jesús o a buscar a Jesús, no van a faltar, sino van a estar ahí, como un aguijón de parte de Satanás y los suyos. ¿Por qué yo digo esto? Porque dice en Lucas 19:7, dice, y al ver esto, dice, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. ¿Y a qué fue lo que vino a buscar Cristo? Cristo vino a buscar al pecador. Cristo vino a rescatar al pecador. Cristo vino a perdonar al pecador, porque en Cristo tenemos perdón de pecado. Alabado sea Dios. En Cristo es donde único podemos alcanzar el perdón de nuestros pecados. No solamente eso, sino a través de ese perdón en Cristo tenemos todo el derecho de acercarnos, de allegarnos al Dios Todopoderoso, al Padre Celestial. Mi alma te alaba. Vemos aquí un Zaqueo que nada le tembló ni las rodillas, ni el brazo, ni el espíritu, sino que se mantuvo firme a escuchar solamente la voz de su maestro, de que él anhelaba, de que él quería, de que él veía, de que habían hablado de él, alabado sea Dios. Él tenía la mirada puesta en Jesucristo. Y yo me imagino cuando Zaqueo se trepa en ese árbol. Y yo me imagino cuando Jesús, amén. Oye, Jesús sabía que él estaba trepado en ese árbol. Jesús sabía quién era, Jesús sabía la hora que tenía que pasar por allí. El Dios que nosotros le servimos ni llega tarde ni llega temprano, Él llega en el mismo momento. Alabado sea Dios. Él llega en el momento de la situación. Él llega en el momento, amén, de la desesperación. Él llega en el momento de la prueba. Él llega ahí como poderoso gigante. Alabado sea Dios. Bendito sea Jesús. Alabado sea Dios. Usted sabe lo que dice ahí. De esta gente no se debe aprender nada. ¿De quién? De los murmuradores. Porque de ellos no se puede esperar nada, sino del que venía por el camino y te dice, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. El evangelio, amado, no es un evangelio de juicio. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo es un evangelio que significa buenas nuevas de salvación. No podemos seguir, hermano, acusando a la gente, señalando a la gente. No podemos seguir en la murmuración de un espíritu que no tiene conocimiento divino de Dios, tirándole a la gente por cuanta cosa hay, por cuanta cosa ellos ven, que ellos piensan, que ellos creen, que ellos miran, que ellos entienden. No. El evangelio de Dios tipifica buenas nuevas de salvación a los cautivos. Y ahí estaba Zaqueo cautivo, por lo que me sorprende que estando cautivo, que siendo un corrupto, que siendo un ladrón, amén, se habla, alabado sea Dios, que era un hombre gozoso. Alabado sea Dios. Porque cuando Cristo llega a nuestras vidas, lo que sentimos es el gozo.
Alabado sea Dios. Ese gozo lo tengo yo, lo puede tener tú, lo puede tener todo aquel que quiera, todo aquel que viene, como hizo Zaqueo. Zaqueo vino al encuentro y Jesús vino a buscarlo. Alabado sea Dios. Bendito sea Jesús. Jesús no lo ignoró, Jesús lo vio. Era menester que estuviese en ese camino, en ese momento, porque había una necesidad. Alabado sea Dios. ¿Usted cree que el pecado no apesta? ¿Usted cree que el pecado no aborrece? ¿Usted cree que el pecado, hermano, mucha gente piensa hasta quitarse la vida porque se siente tan aborrecido? Alabado sea Dios. Pues ya es que llega Jesús. Jesús llega dando el gozo de nuestra salvación. A decirte, mientras que Él te señala, mientras que Él te acusa, mientras que Él, hermano, no quiere saber de ti, yo te recibo con los brazos abiertos. Alabado sea Dios. Mi alma te alaba. Bendito sea Jesús. Alabado sea Dios. Uno como persona, hermano, tiene que aprender de Dios y no de los hombres. En Lucas 19:6 dice, entonces Él descendió a prisa. Ahí está, hermano. Jesús le hace el llamado y Él obedece. Alabado sea Dios. Jesús le dijo que se bajara deprisa del árbol. Y Él lo hizo así, Él se bajó deprisa. Yo no sé si se tiró, qué no hizo, pero ahí está que bajó deprisa. Amén. Y no solamente bajó deprisa, sino que le recibió con gozo. Alabado sea Dios, porque Cristo es gozo. Zaqueo lleno de gozo, porque Cristo, nuestro verdadero gozo, pactó con el Señor y prometió hacer lo correcto y lo recto en su vida. ¿Qué dice, amado? ¿Qué dice en Lucas 19:8? Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, qué cosa más linda. Como se debe llamar al Señor, con respeto. Y dice, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Esto no le aseguraba la salvación a Zaqueo, porque con dinero no se compra a Dios. Aquí vemos un hombre totalmente arrepentido. Un hombre, hermano, totalmente arrepentido por sus acciones. Un hombre que aquel gozo que recibió del Dios Todopoderoso, del Cristo de la gloria, lo transformó. Un hombre, hermano, que por más que tenía obstáculos en su vida, porque hay gente, hermano, que pierde las esperanzas. Hay gente, hermano, que se levantan y dice, hoy no voy para la iglesia. Otros dicen, hoy no voy a ir al culto porque tengo esto, porque tengo aquello, porque tengo lo otro, porque padezco de esto, porque siento esto, porque me pasó esto. Hay gente, hermano, que son de corta duración. Hay personas que fácilmente cuando el enemigo viene con todo lo que tiene, le roban el gozo. Hay gente, hermano, que lamentablemente tienen algún tipo de situación o problema y ponen el problema más grande que el gozo de nuestro Señor Jesucristo. Y tiene que ser todo lo contrario, porque la fuente, amén, de la vida viene de aquí del templo, donde el hombre se reúne a buscar la luz de Cristo. Aquí que se resuelven los problemas, aquí que se resuelven las situaciones, aquí que Dios opera en la que la gente cuando están enfermos y tienen problemas, están enfermos, van a los hospitales, pero allí no te pueden salvar. Pero aquí Cristo, amén, te quita el peso, te quita la carga, te quita, hermano, todo eso que viene de parte atormentando, porque Cristo es gozo. Sentimos el gozo y permanecemos en el gozo, y ese gozo nos da la paz de Cristo. Y eso era lo que buscó Zaqueo. Zaqueo estaba buscando esa paz de Cristo. Ya había empezado con el gozo y recibió también la paz de Cristo. Alabado sea Dios. Y consiguió también la transformación de su alma. Hubo un cambio. Amado, hubo un cambio en Zaqueo. Y lo vemos aquí confesando, arrepentido, alabado sea Dios. Totalmente arrepentido. Si he defraudado a alguien, y sí, estaba defraudando con aquella cuadrilla de banderos, de esa banda que tenía, de esos corruptos. Alabado sea Dios.
Y empezó a hacer lo bueno. Y empezó a hacer lo recto. La gente llena de problemas, llena de situaciones, llena de condiciones, llena de padecimientos, llena de cuanta cosa hay. Alabado a Dios. Y poniendo los obstáculos, porque están viendo grandes gigantes en su mente, en su corazón. Están viendo, hermanos, que se quedaron de baja estatura, enanos en la fe. Alabado sea Dios. Le faltó la fe. Y Dios diciéndote, Zaqueo, date prisa. Porque me es necesario hoy yo posar en tu casa. No en tu casa donde tú vives. Amén. Está hablando en la casa de tu espíritu. En este templo. Hoy se convierte en este templo. Dios quiere posar dentro de nosotros. Alabado sea Dios. Y si nosotros no le damos la entrada, estamos negando la existencia. Amén. Estamos negando la salvación. Estamos negando la fe. Estamos negando la autoridad, la eternidad. Estamos, hermanos, negando, amén, la única esperanza viva que tenemos para poder sentir el gozo de nuestra salvación. A Jesús no se le cierran las puertas. A Jesucristo se le abren las puertas y decirle, Señor, entra en mi casa, entra en mi espíritu, transforma mi mente, transforma mi alma, haz un cambio, haz una transformación, pero yo quiero sentir el gozo de tu salvación. Zaqueo sintió el gozo de la salvación del Señor. Alabado sea Dios. Bendito sea Jesús. ¿Qué le pasa al pueblo? ¿Qué es lo que le sucede al pueblo? ¿Por qué se hacen enemigos de aquel que lo puede ayudar? Que los puede cambiar, que los puede transformar, que los puede libertar. Todo lo que Cristo da son bendiciones eternas. Pero antes de darnos las bendiciones eternas, nos da las bendiciones espirituales. Porque si no podemos vencer en el espíritu, jamás vamos a vencer en la carne. Alabado sea Dios. Sin ninguna razón se hacen enemigos de la salvación. Todo, hermano, porque son cuestionados, marginados por su mente, por su espíritu corrompido. Zaqueo estaba corrompido. ¿Qué dice la palabra sobre el rey Nabucodonosor? El rey Nabucodonosor tenía un espíritu de locura. Pero en esa locura, aún contigo con eso, Dios guardó su mente. Y pudo reconocer que le había fallado a Dios. Amén. Y se arrepintió. Bendito sea Jesús. Y Dios no lo dejó allí morando con las bestias del campo. Bendito sea Jesús. Y pasaron 7 tiempos sobre él. 7 años pasaron de locura por encima del rey Nabucodonosor. Yo no sé cuánto tiempo tú llevas con ese espíritu de locura. Amén. De incredulidad, de desobediencia, de tercadez. Amén. De retar a Dios. Yo no lo sé, pero sí sé que si tú te arrepientes como hizo él, que miró para arriba y reconoció que le había fallado al Dios grande, al Dios altísimo. Amén. Y se reconcilió con Dios. Y pudo ser levantado y restaurado. Y Dios le devolvió todo más para atrás que lo que tenía. Alabado sea Dios. Lo que hay que venir es hacer un pacto con Jesucristo. Y usted verá la transformación. Usted verá el cambio de nuestra salvación. Usted verá el gozo, amado. ¿Qué usted hace? Tomando las cargas sin fuerza. Amén. Queriendo resolver los problemas que tiene, pero no quiere venir a Cristo para que Cristo le resuelva los problemas. Por eso es que se ve la congoja, la tristeza, el sufrimiento, el llanto, la agonía. Amén. La inseguridad, la insensatez, la perversidad, lo corrupto. Amén. Bendito sea Jesús. Mi padre siempre me decía que tenía un dilema que había aprendido en su juventud. Y decía que de todo árbol caído, todo el mundo venía así a leña de él. Cuando el hombre está caído ante la presencia de Dios, cuando el hombre le falta el gozo de la salvación, lo que tiene es tristeza, angustia, sufrimiento, confundido, ciego, perdido, desorientado, no sabe ni a dónde va ni a dónde viene.
Amén, porque está perdido en sí mismo. Porque eso es lo que hace la corrupción. Cuando una persona es corrupta, lamentablemente lo que lo opera es un espíritu de locura. Alabado sea Dios. Vamos a aprender de las historias de la Biblia que nos marcan de por vida hasta la muerte si es necesario, pero nos conducen a la salvación del alma. Tú quieres salir de la angustia, quieres salir de donde tú estás, de esa agonía, de esa vida incierta, que te crees que te levanta y cuando crees que te va a levantar vas a sentirte gozosa, gozoso. Es todo lo contrario. Vives en una angustia, alabado sea Dios, en un sufrimiento, en un fracaso. De eso se cansó Zaqueo. Alabado sea Dios. Zaqueo dijo, voy a buscar el libertador. Y eso lo hizo. Y lo que me gusta es que nada, amén, nada impidió, absolutamente nada impidió de que él se acercara al Dios Todopoderoso. No es el diablo, ni son los demonios, es uno. El problema es uno, porque si nosotros nos levantamos por la mañana a correr detrás de la maldad, y no hay excusa, no hay obstáculo, sino que nos levantamos y ejecutamos la maldad que dice la palabra, que se acuestan pensando en mal y cuando se levanta mal y lo ejecuta. Para eso hay fuerza, para eso no hay obstáculo. Amén. ¿Por qué? Porque lamentablemente estamos mal, estamos pensando mal, estamos actuando mal, estamos haciendo las cosas mal. Y la palabra dice que el camino del impío jamás prosperará. Alabado sea Dios. Sino que al contrario, Dios aborrece al impío, pero ama al impío. Pero el impío tiene que arrepentirse. Zaqueo era un impío, pero se arrepintió y se convirtió. Alabado sea Dios. Y vemos un hombre gozoso. Oiga, con promesa. Aquí están. Zaqueo con promesas. ¿Dicha por quién? ¿Por los hombres? Dicha por Jesús. Alabado sea Dios. Dice, mientras tú sigas mirando todo lo que te rodea, mientras sigas escuchando al que no tiene que escuchar, mientras tú sigas poniendo tu esperanza, confianza en el hombre y en este mundo vil, no podrás escuchar a aquel que te dice, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose en tu casa. Para darte ¿qué? El gozo que tanto anhelas y deseas en tu vida, el gozo de tu salvación. Jesús dijo en Lucas 19:9, Jesús le dijo a Zaqueo, alabado sea Dios, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también es hijo de Abraham. Y dice en el versículo 10 de Lucas 19, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Alabado sea Dios. Bendito sea Jesús. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar lo que se había perdido. Aquí hay hermanos juntamente conmigo que estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Pero gracias a Dios que nos dio a su Hijo. Y a través de su Hijo, no solamente Zaqueo era del linaje de Abraham, sino que ahora nosotros hemos venido a ser del linaje de la salvación de nuestras almas a través de Jesucristo. Somos hijos de salvación. Y es triste que una persona no entienda lo que significa ser hijo de salvación. Pero lamentablemente, si no es hijo de salvación, viene a ser hijo de perdición. Por eso tú eres el que decide de aquí en adelante a quién tú vas a buscar. ¿A quién tú vas a escuchar? Amado,
amada, ¿a quién tú vas a obedecer? ¿En quién vas a creer? ¿A quién le vas a cumplir? ¿A quién te vas a someter? La palabra está ahí. La salvación está ahí. El gozo está ahí. La paz está ahí. Solamente lo que hay que hacer, levántate como hizo Zaqueo. Levántate como hizo la mujer del flujo de sangre. Levántate como muchos hombres, que hay unas historias terribles como el mismo Nabucodonosor. Levántate del lugar que te caíste. Alabado sea Dios. Y no pelees más con Dios, no aterques más con Dios. Estás haciendo algo totalmente incorrecto que te tiene separado de la salvación, del gozo. Alabado sea Dios. Amado, el pecado apesta. El pecado lo quieren enchapar con oro, con plata, con todos los minerales de la tierra. Y sigue siendo pecado. El pecado aborrece. Llega un momento que el pecado aborrece al que practica el pecado. A mí me tenía aborrecido. Pero no lo quería soltar. Hasta que entendí. Y usted sabe lo que entendí. Que le dije al Señor, no permita que mi alma se pierda. Alabado sea Dios. Bendito sea Jesús. Hice como Zaqueo. Amén. Salí de los caminos para buscar un camino. El camino de la salvación. Alabado sea Dios. Termino con esto. Número 1. ¿Cuándo fue que comenzó el gozo de Zaqueo? Número 1. Cuando procuraba ver a Jesús. ¿Quién era Jesús? Pero no podía, ¿a causa de qué? De la multitud, pues era pequeño de estatura. Pero ya estaba gozoso. Ya tenía el gozo. Cuando a mí me presentaron el plan de salvación, yo estaba alegre. Y estaba alegre por algo que apenas yo estaba empezando a conocer. Yo no sabía que esto era tan bueno. Yo no sabía que Dios me amaba tanto. Yo no sabía cuántas veces Dios me protegió haciendo un impío, un pecador terrible. Lo vine a saber cuando vine a aceptarlo como su Salvador. Cuando empecé a caminar en el camino de la justicia, ahí empecé a ver verdaderamente que Dios me había guardado porque me amaba. Y me dio la oportunidad de salir de esa desgracia, donde muchos lamentablemente voluntariamente se han metido ahí. Alabado sea Dios. En tantos vicios y placeres, destruyendo esa materia, destruyendo el alma y destruyendo el espíritu. Alabado sea Dios. Y no quieren entender. Bendito sea Jesús. Número 2. Su pequeña estatura y la multitud no fue de impedimento para el gozo que tenía para ver a Jesús. Dice, y corriendo delante, subió un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Por donde pasaba Jesús, lo que hay es que gozo y paz y esperanza, libertad, justicia, amor, misericordia, gratitud. Mi alma te alaba. Cuando Jesús llega, se va la tristeza. Alabado sea Dios. Cuando Jesús llega, amén, entonces somos otra persona. Cambia nuestra mente, cambia nuestro espíritu, pero cambia también nuestra alma. Porque nadie se puede restaurar si no es todo primeramente procesado por el Espíritu. Dios empieza a trabajar con el Espíritu de nosotros. Ese es el problema de nosotros. Que si el Espíritu está corrompido, todo lo demás se corrompió. Y ese es el que tiene que ser restaurado. En ese encuentro que Jesús tenía con Zaqueo, ahí mismo hubo una transformación de espíritu, hubo un cambio. Alabado sea Dios.
Cuando él reconoció en verdad que aquel era Jesús. Cuando reconoció que Jesús salvaba, sanaba, libertaba. Amén. Oye, cuando reconoció, bendito sea Jesús, que Jesús era la única esperanza. No eran los romanos, no eran los republicanos, no era hermano ni los, mire, toda aquella clase de personas. Era Jesús. Alabado sea Dios. Cuando él reconoció la verdad, esa verdad lo hizo libre. Alabado sea Dios. Bendito sea Jesús. Oiga bien. El gozo de Zaqueo era verdadero, que dice que cuando Jesús llegó, amén, a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Dale la oportunidad y no te vas a arrepentir. Solamente dale la oportunidad. Hay quien dice, y yo veo esto como un acto de egoísmo. Yo te presto a Jesús, si no lo quieres, devuélvemelo para atrás. Eso no lo dice la Biblia. Eso es una expresión bien ridícula. ¿Cómo es eso? Yo no entiendo eso. Cuando a uno se supone que acepte a Jesús, y entonces estamos diciendo que tú tienes el poder para prestarte a Jesús. Jesús es el que pone las pautas aquí. Él es el que pone la orden. Nadie tiene que venir a usar el nombre de Él para decir cosas que son totalmente antibíblicas, que no tienen ningún fundamento sino blasfemar contra Dios. Cuando yo acepté a Cristo, yo creí en la palabra que dice: séme fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. No es aquel que dice: yo te presto a Jesús, si no lo quieres, vamos para atrás. Eso es una ignorancia y falta de conocimiento de la verdad de Dios. Eso es un insulto a Dios. El trabajo de nosotros, hermanos, es que las almas se acerquen a Cristo, pero hay que predicarle la verdad. Hay que soltarle la verdad, aunque muchos no entiendan, que muchos no comprendan, que muchos no la reciban, aunque muchos la desprecien, pero tenemos que aplicar la palabra, porque la palabra es la que salva, y esa palabra se llama Jesucristo, porque Cristo fue el verbo que habitó entre los hombres. ¿Quién? La palabra. Y la palabra de Dios, dice la Biblia, Jesucristo. Cuarto, el gozo de Zaqueo estaba tan gozoso que entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Quinto, siempre habrá saetas del mismo diablo que no están de acuerdo con tu gozo, porque siempre habrá murmuraciones. Amén. Y dice: y al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Los que son murmuradores no se percataron que fue Jesús que vino, amén, no a condenar, sino vino a perdonar. El que está ciego no ve la salvación. El que está ciego no ve los propósitos de Dios. El que está ciego no entiende que Dios no es que Dios, amén, no es Dios, como muchos creen que Dios tiene que ver con el asuntos carnales. Dios no tiene que ver con eso. Dios es totalmente espíritu. Las cosas de Dios son espirituales. Y no podemos ser egoístas. Tenemos que ser como Jesús. Jesús vino a pastar con el pecador. ¿Con quién? Con aquel que dijo él: todo aquel que viene a mí, yo no lo echo fuera. Jesús lo dijo claramente. Cuando Jesús dijo: echa sobre mí tus cargas. Bendito sea Jesús. Él no vino aquí a condenar a nadie. Él vino a salvar a los que estaban condenados. Zaqueo necesitaba ser salvo. Cristo, amén, lo sacó de la condenación. Y le dio ¿qué? El beneficio, la bendición de ser totalmente, no solamente hijo de Abraham, sino hijo del Dios Todopoderoso. Alabado sea Dios.
Por eso, hermano, Zaqueo era uno de esos. Amén. Jesús vio en Zaqueo un hombre de salvación, no un pecador. Vio en Zaqueo el gozo que tenía cuando escuchó la de Jesús, cuando obedeció a Jesús, cuando siguió a Jesús, cuando le abrió las puertas de su casa a Jesús, cuando dejó entrar a Jesús a su casa. Amén. Ahí se completó el gozo. Alabado sea Dios. Yo no te puedo decir que Jesús va a estar en medio de tu casa y lo vas a invitar a cenar, lo vas a invitar a entrar para que él coma. Eso lo puede hacer el hombre. No. Él va a entrar en la casa tuya, en este templo. Este templo que él mismo nos dio y el diablo quiere destruir. Y no solamente quiere destruir el templo, sino quiere, hermano, que seamos condenados como él es condenado hasta la condenación eterna. Muchos no saben eso porque están cegados totalmente por la maldad y la corrupción y la ceguera espiritual. Amén. Y la dureza de corazón que mora en ellos. Pero si ellos entendieran cuánto Dios los ama, cuánto Dios los quiere, cuánto Dios ha esperado, porque mira que Dios ha esperado. Yo a veces me pongo a pensar eso y digo, Dios mío, si yo me hubiera ido sin salvación, yo no estuviese aquí ahora y estuviese ahora mismo en ese lugar de tormento. Amén. Estuviese ahí quemándome en fuego, lo que le llaman el infierno, porque no voy a vender paños tibios. Te voy a hablar claro. Existe un infierno y todo aquel que se muere sin salvación va a parar al infierno. Va a parar allí, a ese lugar de fuego, de tormento, donde esta gente lo que hace es, lo que hay es un quejido, lo que hay una lamentación, donde no pueden salir y único van a salir cuando sean de ahí, serán juzgados ante el trono blanco de Dios. Entonces de ahí van por un lugar más malo todavía, que es el lago de fuego y azufre, por toda la eternidad. Y de ese infierno, de ese lago de azufre, de esa condenación eterna, Dios nos quiere librar. Y el hombre no entiende, no comprende. Amén. Y es hora, hermano, que pasemos con Dios. Y es hora que nos acerquemos a Dios. Y es hora, hermano, que empezamos a respetar a Dios, que empezamos a obedecer al Dios Todopoderoso, porque Él lo que quiere es mostrarnos la salvación a través de Jesucristo. Y si no tenemos la salvación a través de Jesucristo, estamos condenados. Alabado sea Dios. Vivimos en maldición. Bendito sea Jesús. Es hora, hermano, que aquellos que una vez le sirvieron, es hora que vuelvan a redimir, es hora que vuelvan a pastar con Dios, es hora, hermano, que se reconcilien con su Señor, porque el tiempo es corto, el tiempo se acaba. Cristo está a las puertas, Cristo está llamando a Zaqueo, Cristo está buscando a Zaqueo, Cristo está haciendo la invitación a Zaqueo, desciende, date prisa antes de que sea tarde. He venido a mostrarte la salvación. He venido a pagar el precio por ti. Alabado sea Dios. ¿Qué más amor tú quieres? En la tierra no vas a encontrar un amor más grande que el amor del Padre a través de su Hijo con su Espíritu Santo. No va a haber un amor más grande que ese. No lo habrá. Alabado sea Dios. De ahí para adelante es un engaño. Es hora, amado, que despiertes. Es hora que te pongas a meditar y a pensar seriamente. Que mientras sigas a media con el Señor, no vas a sentir ningún gozo. Mientras quieras buscarle a Dios a tu entendimiento, o como tú piensas, como tú crees, tú no vas a sentir ningún gozo. Si hemos de ser responsables, seamos responsables primeramente con Dios. Porque siendo esto, vamos a sentir y vamos a ver el gozo que sintió Zaqueo. Olvídate de aquellos que te acusan. Olvídate de las veces que te caíste. Olvídate de las veces que te rebelaste con Dios. Dios no mira eso. Dios no busca eso. Dios está buscando un pecador arrepentido. Que comprenda de una vez por todas que hemos sido pecadores. Pecadores arrepentidos. Que hoy en día podemos decir, por cuanto Cristo vive, yo también viviré.
Por cuanto Jesucristo dijo, por cuanto yo vivo, ustedes también vivirán. Alabado sea Dios. Si dejamos perder esta oportunidad, estamos perdidos. Y no procures cambiar con pastillas, ni con psicólogo, ni con nada, ni con nadie. Ni con adivino, ni con espiritista, ni santero, ni brujero. Esa gente te va a hundir cada día más. Cristo nos da la libertad del Espíritu. Y si nos da la libertad del Espíritu, hay libertad para nuestra alma, hay libertad para nuestra mente y hay libertad para este estuche donde mora el Rey de nuestra salvación, el Cristo de la gloria. Dios te bendiga, amado pueblo. Nos vemos el domingo que viene, si Dios lo permite, y que la paz de Dios sea contigo hoy, mañana y siempre. No te olvides, Zaqueo, Cristo te está llamando. Dios te bendiga. Hermano Rey. Gloria a Dios. Aleluya. Poderoso mensaje, hermanos. Gloria a Dios. Asimismo, hermanos, vamos a ponernos de pie para despedir el culto en oración. Gloria a Dios, aleluya. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por llenarnos con tu presencia y tener misericordia de cada uno de nosotros. Te agradecemos todo lo aprendido por medio de tu palabra. Ayúdanos a vivir en tu voluntad. Bendícenos, Padre, a cada uno de mis hermanos. Ayúdanos en este caminar. Pelea nuestras batallas en el nombre de Jesús. Padre, te pedimos que este mensaje llegue y toque cada corazón. Padre, rompe esas cadenas. Rompe toda atadura. Bríndales ese espíritu de valentía por medio de estas plataformas, Padre. Padre, ayúdalos a reconocer que tú eres el camino, la verdad y la vida. Padre, nos despedimos en este momento, pero no de tu presencia, sino que tu presencia irá con nosotros. Guíanos a nuestros hogares, a nuestros destinos. Que tu Espíritu Santo continúe bendiciéndonos y cuídanos en cada momento. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. El pueblo de Dios dice, saludaos unos a los otros. Gloria a Dios.